Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Les mando un gran saludo hasta donde nos hacen el gran favor de vernos. Gracias por siempre ver nuestros videos. Les pido de todo corazón que siempre vayan a mi página de YouTube, que me busquen allí como Lecturas y Evangelios del Día, laico católico José Rodríguez. Que me hagan el gran favor, que le den un like y que compartan nuestros videos para que así podamos llegar a más hermanos que necesitan de esta palabra bendita. Hoy domingo 7 de junio del 2026 nos ponemos a la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura está tomada en la carta del profeta Oseas, capítulo 6, versículos del 3 al 6. Empeñémonos en conocer a Yahvé. Su venida es tan cierta como la de la aurora, y su intervención tan repentina como la llegada del día. Llegará como la lluvia, como el aguacero que riega la tierra. ¿Qué he de hacer contigo, Efraín? ¿Cómo he de traerte, Judá? El cariño que me tienes es como una nube manantial, como el rocío que solo dura algunas horas. Por eso les envié profetas para desarraigarlos, y de mi propia boca salió su sentencia de muerte. ¿Por qué me gusta más el amor que los sacrificios y el conocimiento de Dios más que víctimas consumidas por el fuego? Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 49 contestaremos: Dios salva al que cumple su voluntad. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Yahvé, el Dios de los dioses, ha hablado desde donde sale el sol hasta el ocaso. Ha convocado a la tierra desde Sión, la muy hermosa. Dios refulge ahí. Viene nuestro Dios, que no se calla. Un fuego delante de él lo abraza todo, y a su alrededor ruge la tormenta de lo alto. Convoca a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Reúnan a mis fieles ante mí, que con un sacrificio sellaron mi alianza. Serán los cielos los que anuncian la sentencia, porque el juez es Dios mismo. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Escucha, pueblo mío, que te hablo. Israel, declaro en contra tuya: yo, Dios, que soy tu Dios, no te reprendo por tus sacrificios, por tus holocaustos que están siempre ante mí. No tomaría un toro de tu establo, ni un chivo de tu corral, pues mío es cuanto vive en la selva y los miles de animales de los montes. Conozco todas las aves del cielo, y mío es cuanto se mueve en el campo. Si tuviera hambre no te lo diría, pues mío es el orbe y la tierra. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. ¿Acaso comeré carne de toros o beberé la sangre de cabritos? Pero dale gracias a Dios con sacrificios y cumple tus mandas al Altísimo. Invócame en el día de la angustia y libraré, y tú me darás gloria. Todos, Dios salva al que cumple su voluntad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 18 al 25.
Abraham creyó y esperó contra toda esperanza, llegando a ser padre de muchas naciones, según le había dicho: mira cuánto numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. No dudó de la promesa de Dios, ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacer lo justo. Se le tomó en cuenta su fe. Y estas palabras de la Escritura no solo van dirigidas a él, sino también a nosotros. Se nos toma en cuenta nuestra fe en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, nuestro Señor. Si bien fue entregado por nuestros pecados, fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Palabra de Dios, todos te alabamos, Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, damos gracias a Dios por darnos siempre la oportunidad de llevarles esta palabra bendita. Y hoy, queridos hermanos, en la segunda lectura nos habla el apóstol Pablo a los romanos. Y hoy nos dice que dice que Dios, Él nos tomará en cuenta la fe. Nos está diciendo que nosotros tenemos que tener fe. Pero dice que la fe tiene que ser acompañada de obras. Entonces, Pablo les decía a los romanos que nosotros tenemos que creer en Dios
no dudar en las promesas de Dios, porque lo que Dios promete, nos promete a nosotros, dice que Él lo promete porque tiene toda la autoridad y de cumplirlo. Entonces, nosotros, queridos hermanos, como católicos, tenemos que tener esa fe, creer que nuestro Dios siempre está con nosotros y que Él vino a este mundo a dar la tierra, a dar la vida por cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, dice, si bien fue entregado por nuestros pecados, pero también fue resucitado para que entráramos a la vida justa. Así como nuestro Dios vino y Él resucitó otra vez y fue llevado al cielo, es para que nosotros, como pecadores, tengamos ese perdón de pecados, pero nos tenemos que arrepentir de todas nuestras culpas que cometemos siempre, porque como nosotros, como seres humanos, siempre le fallamos a Dios, siempre cometemos errores, pero tenemos que arrepentirnos, dejar el viejo yo atrás y cada día pedirle a Dios que Dios nos ayude, que Dios nos ampare, para que nuestro Dios en su infinita misericordia nos ayude a cambiar nuestro corazón y poder ser nosotros diferentes. Si antes éramos de una manera que no nos soportábamos nosotros mismos, siempre pedirle a Dios que Dios tenga misericordia y que nos ayude y que cambie nuestra forma de ser. Y en el Santo Evangelio, queridos hermanos, hoy nos habla Mateo y nuestro Dios nos pone este gran ejemplo de que dice que este era un cobrador de impuestos y nuestro Dios dice que se dirigió a él y le dijo, sígueme. Y este hombre, siendo un pecador, siendo un millonario y que él era el recaudador de impuestos de ese tiempo, entonces este hombre manejaba grandes cantidades de dinero. Pero cuando nuestro Dios lo vio y le dice, sígueme, vemos que este hombre no dudó ni tan siquiera un momento. Él se puso, dice, de pie y se levantó y siguió a nuestro Dios. Y ahora vemos cómo nuestro Dios se va y dice que va a cenar en casa de Mateo. Van y hacen su cena. Pero vemos cómo dice que un gran número de cobradores de impuestos, que eran fariseos, dice que llegaron a la casa de Mateo. Y cuando vieron Jesús que estaba sentado con Mateo y sus discípulos comiendo, esta gente, estos fariseos se escandalizaron y empezaron a decir, ¿cómo es? Dice que le decían a los discípulos de Jesús, ¿cómo es que tu maestro come con pecadores, come con cobradores de impuestos? Entonces, estos hombres estaban escandalizados porque nuestro Dios hacía esto. Pero vemos que Jesús dice que los escuchó, que ellos, entre ellos solos, se decían esto, o sea, murmuraban porque no les parecía lo que Jesús hacía. Pero entonces nuestro Dios dice que los escuchó y les dijo esta parábola: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Y entonces ahí los dejó, que ellos, pues con aquella palabra que les dijo, dice que también les dijo, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, hoy en día nosotros también hay muchos fariseos en el día de hoy. Nada más que los fariseos de hoy se visten diferente a los de aquel tiempo, porque estos fariseos de aquel tiempo se vestían con buena ropa, porque eran cobradores de impuestos, tenían mucho dinero. Entonces dice que se vestían lujosos.
Y en el tiempo de hoy que estamos, hay muchos fariseos que se visten diferentes, pero también nos señalan a todos los que nosotros nos hacemos llamar católicos, que vamos a la iglesia, que siempre no faltamos a misa o que siempre predicamos la palabra de Dios. Hoy en día hay fariseos que nos señalan a nosotros y que nos dicen, este va a la iglesia, no, siempre pasa tarde y mañana y que no cambia, y por ahí nos lo llevan y nos empiezan a criticar. Entonces, pero vemos el gran ejemplo que nuestro Dios dice, no es la gente sana la que necesita un médico, sino los enfermos. Entonces, aquí nuestro Dios nos está diciendo que Él no vino por los justos, sino que Él viene por los pecadores. Entonces, aquí, queridos hermanos, todo aquel que se acerca a la iglesia es porque sabemos que somos pecadores, sabemos que cometemos errores a diario y por eso nos acercamos a Dios a pedirle perdón. Nos acercamos siempre porque sabemos que nuestro Dios Él es rico en misericordia y a través de su misericordia, si nosotros nos humillamos y le pedimos perdón, Él está allí para escucharnos y nos perdona nuestras culpas. Pero también está que nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que hacemos, pero ser unos católicos arrepentidos de corazón, que nos arrepintamos de lo que hacemos, pero no volver a cometer los pecados, porque el problema está que si nosotros vamos y nos confesamos de ciertos pecados, pero si salimos de la iglesia, que según que ya nos confesamos, y de allí se nos olvida y volvemos a cometer los mismos pecados, y de allí decimos, no, pues al cabo voy y me confieso otra vez, entonces allí no funciona la cosa, porque entonces ya nosotros lo estamos agarrando como a jugareta, agarramos las cosas como en broma, ya no hacemos las cosas bien. Nosotros, si nos confesamos de un pecado, es porque ya no lo vamos a cometer, ya no vamos a cometer esos pecados. Sabemos que como seres humanos cometemos muchos errores, tenemos muchos pecados que confesarle a nuestro Dios, pero también Dios dice que nos ama y nos perdona, pero que seamos arrepentidos. Tenemos que arrepentirnos de nuestras culpas, pero no tenemos que ser unos católicos que ya estemos dormidos en el pecado, que al cabo nuestro Dios es amor y Él nos perdona nuestras culpas. No es así, queridos hermanos. Tenemos que arrepentirnos siempre y hacer las cosas bien a como nuestro Dios le agrada. Porque nuestro Dios, pues, Él es rico en misericordia. Y entonces dice nuestro Dios que a Él, como rico en misericordia, Él nos perdona a cada uno de nosotros. Y entonces allí les dijo a ese tiempo, Él les dijo a los fariseos, les dijo, yo le dijo, he venido a llamar a los pecadores, le dijo, y no a los justos. Entonces, nuestro Dios por eso vino, a dar la vida por los pecados de cada uno de nosotros. Pero pues es porque tenemos que despertar, ya no nos quedemos dormiditos en nuestro pecado. Al cabo Dios es amor y nos va a perdonar. No es así, queridos hermanos. Tenemos que despertar, y si estamos viviendo en una vida que no le agrada a nuestro Dios, pues preparemos nuestras vidas, porque nuestro Dios, eso es lo que Él quiere, que nosotros nos preparemos para la venida de Él, sea para la venida de Él o para el día que Dios nos mande a llamar. Y ese día que Dios nos mande a llamar será el día que nosotros vamos a morir y vamos a ir a la presencia de nuestro Dios a ser juzgados. Y si nosotros nos hemos arrepentido de nuestras culpas, hemos llevado una vida a como nuestro Dios le agrada en esta tierra,
pues vamos a tener una salvación de nuestros pecados. Dios nos perdonará y de repente, pues, aunque sea el purgatorio, vamos a ir a pagar lo que no hayamos pagado en esta tierra, porque dicen que nadie se va aquí de este mundo sin pagar todo, pero pues para nosotros los católicos que creemos en el purgatorio, sabemos que existe el purgatorio, porque dice siempre la palabra de Dios que nada impuro puede entrar al cielo, sino que uno tiene que entrar a un proceso de purificación, a pagar todo lo que no haya pagado aquí para ya poder entrar al cielo. Es por eso, queridos hermanos, nuestro Dios en este domingo nos habla y nos dice pues que nos arrepintamos de nuestras culpas, que tratemos de llevar una vida apegada a las cosas de Dios. Y aunque los fariseos de hoy en día nos critiquen, no les hagamos caso, dejémoslo, porque a Jesús en aquel tiempo los fariseos no lo dejaban en paz, siempre lo andaban criticando y lo ponían a prueba en diferentes puntos. Hoy en día a nosotros los que predicamos la palabra de Dios, a los que nos acercamos a la iglesia, siempre nos van a criticar. Y a veces es hasta la misma familia la que lo critica a uno, pero uno hay que hacerse de los sordos, de los que no escuchan. Para eso mejor hay que hacerse de los sordos pues, y no hacer caso. Siempre lo que nos queda es encomendarnos a Dios, pedirle a Dios por aquellas personas que están lejos de Dios y que les gusta criticar, para que Dios toque el corazón de cada uno de estas personas y se conviertan a nuestro Dios también. Entonces, recordemos que las iglesias, la iglesia católica no está llena de justos, está llena de pecadores, porque nuestro Dios así lo dice. Él nos llama como pecadores que somos, que nos acerquemos a Él, que nos arrepintamos, pero pecadores arrepentidos de todo corazón, arrepentidos de los pecados, no pecadores dormidos en el pecado, sino que tenemos que despertar y cambiar nuestra forma de vivir. Pedirle siempre a nuestro Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude para que cambiemos nuestras mentes, nuestra forma de ser, y que abra nuestro corazón para que esta palabra bendita pueda penetrar en nuestros corazones y así podamos hacer un cambio en nuestras vidas. Queridos hermanos, este Santo Evangelio está tan bonito que nuestro Dios hoy nos da esas palabras de aliento, donde nos dice que ha venido por los pecadores y no por los justos, porque justos aquí en esta tierra, aquí no hay nadie. Aquí todos en esta tierra somos pecadores, porque como seres humanos a cada momento cometemos errores, pero si nosotros buscamos de Dios, Él es rico en misericordia y nos perdonará todas nuestras culpas que nosotros cometamos. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a todos, que Dios nos bendiga y nos acompañe, y que esta palabra bendita siempre caiga en buena tierra para que dé fruto, y estos frutos sirvan de luz para aquellos hermanos que andan en tinieblas, que sirva de luz para el mundo entero. Que Dios Todopoderoso nos ayude y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.